Bendiciones, mis hermanos, en el día de hoy. Este es el día que ha hecho el Señor, es un día de alegría y un día de gozo. Hoy continuamos nuestras lecturas diarias. Vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Abran sus Biblias y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, él oyó que leía al profeta Isaías
y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Este capítulo es una continuación de lo que vimos en el capítulo 7. Comenzó esta persecución, ya le dieron muerte al primer cristiano, y ahora eso es lo que se va a usar, darle muerte a los cristianos. Esa es la táctica ahora del enemigo. Esa gran persecución contra la iglesia en Jerusalén causó que todos fueran esparcidos por la tierra de Judea y por la tierra de Samaria. Y aunque lo vemos como un mal, porque es triste, es una persecución, pero también hay que verlo como un bien, porque Dios le había dicho a la iglesia, a los discípulos, que ellos debían llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y hasta ahora solamente estaban concentrados en Jerusalén. Y el propósito de Dios es que ellos fueran hasta el fin del mundo, dice las Escrituras. Pues esta persecución hizo que fueran a Judea y algunos hasta Samaria, con la excepción de los apóstoles. Bueno, nos dice este capítulo que Lucas nos dice que hombres piadosos, no nos dicen si eran personas de la iglesia, tal vez judíos que eran piadosos y no estaban de acuerdo con lo que hicieron con Esteban, hicieron llanto sobre él y le dieron sepultura. Y en el versículo 3 y en el 1 pues nos habla de Saulo, ya lo hemos visto, estuvo presente en esa predicación de Esteban, muy probable estuvo presente en la predicación de Pedro ante el concilio. Nótese que dice: él consentía en su muerte, no simplemente dio el voto. Esa palabra es una palabra fuerte. Él tomaba placer en la muerte de ellos. Y nos dice el versículo 3 que él asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Algunos los castigaba. Él mismo testifica más luego que hacía que algunos blasfemaran el nombre de Jesús, y él recibía gran gozo, gran alegría haciendo esto. Y luego nos habla de uno de esos que salió y fue a Samaria. Ya en Samaria se había sembrado la semilla del evangelio. Si ustedes se recuerdan la historia de Jesús y la mujer samaritana, y ahora Felipe va para recibir la cosecha de aquella siembra que hizo nuestro Señor cuando pasó por Samaria, evangelizó a la samaritana y a toda aquella comunidad. Felipe llega a la ciudad de Samaria, comienza a predicarle a Cristo. Los samaritanos y los judíos no se llevan. Ustedes
saben la historial que hay entre ellos, ya que los samaritanos en sí no son 100% judíos, una mezcla de gentiles y judíos que vinieron a ocupar ese territorio que antes era el del reino del norte, y ahora pues son llamados samaritanos. Pues ahí escuchan a Felipe. Felipe, por medio del Señor, está haciendo grandes señales, demonios salen, dando voces, paralíticos, cojos son sanados, gran gozo había en aquella ciudad, hasta el mago principal, hasta el brujo principal de la ciudad, que según ellos él era el gran poder de Dios, no pudo resistir al ver el poder de Dios que se manifestaba a través de Felipe. Dice que él también creyó, y eso podemos luego debatir si en verdad era cristiano o no. Eso es un debate para más luego, pero también fue bautizado e hizo una confesión pública y siempre estaba con Felipe. Pero el único que conoce el corazón del hombre es el Señor, y más luego Pedro va a revelar lo que hay en su corazón a través del Espíritu Santo. Bueno, hasta ahora los discípulos en Samaria, los que se habían convertido en Samaria, habían recibido el Señor. Inicialmente reciben el Espíritu Santo, como nos enseña las Escrituras, pero hasta ahora no habían sido llenos o bautizados del Espíritu Santo. Y este pasaje pues nos da una grande enseñanza, y es que inicialmente toda persona que se convierte recibe al Espíritu Santo como morada, viene a morar en él, es sellado por el Espíritu Santo. Pero hay una experiencia que es la experiencia de Hechos capítulo 2, que es una experiencia aparte de la salvación, que aquí todavía no lo habían recibido estos creyentes samaritanos. Cuando llegan Pedro y Juan, habiendo escuchado que en Samaria se recibió la palabra, ellos llegan y dice que oraron por ellos, y cuando les pusieron las manos encima, ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo. No nos dice qué sucedió, cuál fue la manifestación. Probablemente hablaron en lenguas, probablemente profetizaron, como han sido las otras manifestaciones del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo. Pero algo sucedió, porque dice que Simón, aquel mago, cuando vio que ellos recibían este poder, cuando los discípulos le imponían las manos, le ofreció dinero para que él les vendiera ese poder. Y ahí es donde Pedro, bajo el don de ciencia, le revela a Simón el mago lo que hay en su corazón. Pero le dice: tu dinero perezca contigo, porque piensas que puedes obtener el don de Dios con dinero. Lamentablemente eso se repite hoy en día todavía. El don de Dios no se recibe con dinero. El don de Dios se recibe simplemente pidiéndoselo, porque es un regalo que Dios nos ha dado. Pedro reprende a este mago, y este mago le pide a Pedro que ore por él para que no le venga tal cosa. Interesante, ellos se van, Felipe sigue ministrando, pero de momento Felipe deja un ambiente donde el poder de Dios se está moviendo, donde hay un gentil, donde hay una multitud, para atender a una sola persona. Y esto habla de que Felipe es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, porque si fuéramos nosotros, nos quedaríamos con la multitud, nos quedaríamos donde se están haciendo los milagros, nos quedaríamos donde hay mucha gente. Mas sin embargo, Felipe, movido por el Espíritu, se va al desierto y allí se encuentra con este personaje. Este personaje es un personaje bien importante en el gobierno de Etíope. Y en los tiempos de antes, Etíope era mucho más grande de lo que es hoy. Es más, este era el tesorero, este es el que estaba a cargo de toda la tesorería de este reinado. Según lo que sabemos, pues los etíopes
muchos siguieron al Dios de los hebreos debido a la visita de la reina Seba cuando vino a visitar a Salomón. Y él está en su carro, acaba de regresar de adorar de Jerusalén, está en su vehículo siendo conducido a su casa y allí está leyendo el rollo del profeta Isaías, y eso habla de que él pudo comprar ese rollo. Es algo costoso tener un rollo de las escrituras, y Felipe, el Espíritu Santo le dice: acércate al carro, y ahí comienza a hablar con él, y nótese que Dios le abre una puerta para él predicar el evangelio, que debe ser nuestras oraciones siempre, que Dios abra una puerta para nosotros poder predicar el evangelio. Le dice Felipe: ¿entiendes lo que lees? El eunuco dijo: ¿cómo puedo entender? Y esa debe ser la actitud de todos nosotros. Si no entendemos algo, pedirle al Señor que nos envíe un maestro, o que Él nos enseñe lo que es, qué es lo que quiere decir lo que estamos leyendo. Bueno, Felipe comenzó desde el pasaje que él estaba leyendo, Isaías 53, y ahí continuó por todas las escrituras enseñándole acerca de Jesús el Cristo, y la fe de este eunuco se despertó, aceptó a Jesús como su Salvador. Parece que Felipe también le habló del bautismo en las aguas, que cuando vio aguas le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice las escrituras que Felipe le dice: si crees de todo corazón, porque así debe ser, con el corazón se cree y luego con la boca se hace confesión. Y él dijo: sí creo, y me encanta cómo él lo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Cristo, y no solamente que es el Mesías, sino que también es el Hijo de Dios, que es divino. El carro se detuvo, descendieron ambos a las aguas, y allí Felipe bautizó a esta persona. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó, arrebató a Felipe. ¿Cómo sería esta experiencia? Y el eunuco no lo vio más, siguió su camino gozoso. Hoy en día hay un grupo de cristianos que se llaman cristianos cópticos, Coptic Christians, allá en esa región de Egipto, Etiopía, y todos trazan que su cristianismo comenzó con este hombre. Le damos gloria al Señor. Felipe continuó, pasó por Azote, que es en las regiones de lo que era antes Filistea. Allí pasó y anunciaba el evangelio en todas esas ciudades hasta que llegó a Cesarea. Parece que allí fue donde se detuvo. Más luego en Hechos lo encontramos que Pablo lo visita, y allí nos dicen que él visitó al evangelista Felipe. Es la única vez que a una persona en el Nuevo Testamento se le llama evangelista, que es uno de los 5 ministerios de acuerdo a Efesios 4. Y aquí vemos en este capítulo lo que hace un evangelista llamado por el Señor para ejercer ese ministerio. También nos dice más luego que tenía 4 hijas que eran profetisas, predicadores. Y aquí terminamos la lectura y meditación de hoy. Permita Dios que, igual que Felipe, usted y yo seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que podamos ser sensibles a su voz. Y si tenemos que dejar una multitud para atender a uno, que lo hagamos si es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo. Dios bendiga a todos en este día. Espero que tengan un día feliz. Quiero que ustedes me ayuden a orar por mi padre. Le presento a mi padre. Ahí está. Está un poco mal de salud, pero estamos confiando que Dios va a hacer una obra en su vida. Ayúdenme a orar por él también. Dios bendiga a todos y nos veremos mañana más o menos a esta hora. Bendiciones.